Hola, soy Silvia Salinas y una vez más les saludo desde Bolivia. Creo que no hay futuro sin innovación. Desde esta convicción, hoy sigo la aventura de este programa, en el que deseo confluyan mi ser y quehacer como antropóloga y activista por los derechos, y mi rol dirigiendo Catalítica, una empresa dedicada a promover la innovación social y organizacional. ¿Pero qué es Futureando? Bueno, Futureando es un programa para pensar y co-crear el futuro desde distintas temáticas y perspectivas. Es una invitación para hacernos protagonistas de un futuro de bienestar, de crecimiento y sostenibilidad desde y para las personas. Hoy la pregunta que nos convoca es, ¿el futuro del agua? ¿Estamos haciendo aguas? Según un informe con datos para el 2015, un informe sobre desigualdades en materia de saneamiento y agua potable en América Latina y el Caribe, que es una perspectiva regional basada en datos tanto del Programa Conjunto de la Organización Mundial de la Salud y UNICEF, en las zonas rurales de América Latina y el Caribe se han registrado incrementos importantes de la cobertura de fuentes mejoradas de agua potable desde 1990, gracias a la expansión del agua corriente en los hogares y locales. Mientras que la cobertura de agua corriente en los hogares o locales es alta en América del Sur, un 89%, en las zonas rurales de América Central y México apenas llega a un 27% y del Caribe un 38%. Es importante resaltar que en América Latina y el Caribe, en datos igual del 2015, 18 millones de personas aún practicaban la defecación al aire libre y 8.5 millones de personas dependían de las aguas superficiales para beber. En ese marco, en ese contexto, algunos datos o puntualizaciones importantes que nos abren el tema del día de hoy. En 7 países, más de 1 millón de personas practicaban la defecación al aire libre. Las mayores cifras se registraban en Brasil, Colombia y Haití. En 6 países, más de medio millón de personas bebían aguas superficiales en el 2015. Las mayores cifras se registraban en Colombia, Perú y Ecuador. Y casi la mitad de la población rural de Bolivia practicaba la defecación al aire libre y 1 de cada 5 habitantes bebía aguas superficiales. Estos son algunos datos importantes, bueno, ya no tan actuales, ya tienen una década prácticamente, pero hoy el objetivo principal de estos datos era abrir una conversación con un invitado muy especial que me acompaña el día de hoy, además un amigo ya de muchos, muchos años que es Daniel Oporto. Pero quisiera pedirte, Daniel, además de darte de verdad una muy, muy cordial bienvenida a este programa, que puedas presentarte para comenzar. ¿Quién es Daniel Oporto? Silvia, buenas tardes. Un gusto, un gustazo reconectar contigo. Y este tema, sin duda alguna, es apasionante y podríamos estar conversándolo horas y horas sobre la desigualdad, sobre Latinoamérica próspera, sobre el acceso a agua y saneamiento, los usos del agua, las cifras que mencionabas sobre el acceso urbano rural, en fin. Pero gracias por esta oportunidad. Soy Daniel Oporto, soy ingeniero de profesión. Tengo muchos años trabajando en desarrollo rural, más de 25 años trabajando en desarrollo rural. He trabajado en Latinoamérica, he trabajado en el sudeste asiático, bueno, y en África en muchas oportunidades, pero me he especializado en lo que es el desarrollo rural, en agricultura, en agua y saneamiento. Te diría que mi especialidad técnica antes de asumir roles gerenciales ha sido cómo introducir mecanismos de mercado, mecanismos de innovación en los desafíos del desarrollo rural. Y esto me ha llevado a distintas latitudes del mundo. Me siento privilegiado de poder contribuir en algo con el conocimiento sobre las mejores prácticas, las innovaciones del desarrollo rural y especialmente el acceso a los servicios básicos como el agua y el saneamiento. Actualmente me desempeño como director regional para América Latina de Water for People, una ONG basada en Estados Unidos que nos especializamos en el acceso a agua y saneamiento únicamente en zonas rurales, porque creemos que este es el desafío de la desigualdad en Latinoamérica, África y la India, que son los tres continentes donde trabajamos. Y desde La Paz, Bolivia, donde vivo, apoyo los programas de Bolivia, Perú en América del Sur y Guatemala y Honduras en América Central por los últimos cerca de 8 años ya.
Gracias, Daniel. Bueno, la verdad sí, el tiempo vuela, ya no sé cuántos años nos conocemos, pero al menos deben ser unos 15 a 20, más cerca de 20, yo creo, y de verdad es Sí, un gusto reconectar y bueno, me encanta y siempre has sido alguien con quien hemos conversado sobre innovación y lo has mencionado innovación varias veces y bueno, Catalítica busca precisamente detonar todo el potencial de las personas, de las organizaciones para innovar, ¿no? Porque la innovación es un elemento clave, digamos, no solo para sobrevivir, sino para hacer frente a problemas como los problemas y los temas que tienen que ver con todo el tema del agua, el saneamiento y las desigualdades en particular sobre los cuales has comentado y que hemos tenido algunos datos que, bueno, nuevamente son desde del 2015, no sé cuántas mejoras o cambios han habido desde entonces y tal vez nos puedas compartir, pero antes para entrar y para poder sintonizar con toda la audiencia sobre este tema en un programa que es de temas muy, muy diversos, me preguntabas y decía, habíamos hablado de salud mental, de liderazgo, de comunicación, de océanos y de todo en los programas hasta ahora y de muchos temas más. ¿Cuáles son los temas clave cuando hablamos de agua, de saneamiento, de este recurso? Sobre además que se dicen muchas cosas, ¿no es cierto?, sobre el futuro. ¿Y cuál es la relevancia de tocar estos temas, de acortar las brechas hacia adelante? el, el tema del agua es súper amplio y, y creo que para simplificarlo lo más posible, quiero decirte que el agua se vuelve, la discusión sobre el agua y los ciclos del clima se vuelven relevante por tres temas principales. Cuando hay mucha agua o demasiada agua, que son ocasionadas, como en el caso de Bolivia este último mes, donde hay demasiadas lluvias, deslizamientos, desastres naturales y el exceso de agua en la superficie genera, em, genera muchos problemas de logística, destrucción de valor. Em, Tenemos casos de desastres, pérdidas de vida. Y eso empieza a ser con más frecuencia. Hay estadísticas que demuestran que dependiendo del hemisferio donde estamos y además de los efectos del niño y de la niña en los océanos, hacen que los ciclos del clima vayan cambiando. El exceso del agua es un problema, pero la falta de agua extrema es el otro problema crítico que desencadena grandes sequías. Y el tercer problema es la calidad de agua que llega a las familias. El agua tiene tres usos, Silvia. El agua tiene el uso para el consumo humano, para la agricultura y para usos industriales. Y más del 70% se va en consumo de agua para consumo humano. Y por eso es tan importante hablar de la distribución del uso de agua para el consumo humano, eh, tanto en áreas urbanas y rurales. Por eso es que para los que trabajamos en este sector, con los desafíos y las cifras que acabas de comentar, no puede resultarte eh, curioso, vamos a decir curioso, que en este planeta estemos yendo a buscar agua a otros planetas, siendo que los desafíos del acceso al agua, a un baño privado, siga siendo un desafío para cerca entre el 15 y el 20% de la población, que son más de entre 1.500 y 2.000 millones de personas, si tomamos como referencia que la población del mundo al final de este año va a estar superando los 8.000 millones de personas. Entonces, mucha agua, poca agua y la calidad del agua son los grandes problemas, ya sea que vivas en el área urbana o en el área rural. Mil gracias y además creo que muy didáctico estos tres mensajes, cuáles son los tres problemas y desafíos. Y me imagino que también coexisten, ¿no? Y hay muchos lugares que sufren precisamente los tres en uno, o sea, de pronto tiempos de inundación y tiempos de sequía, ¿no es cierto? A veces escuchamos en las noticias la sequía, en la producción y tiempos también, o sea, y el tema de la calidad del agua, ¿no? La calidad del agua para el consumo humano, las infecciones, o sea, bueno, no siempre tenemos el conocimiento, pero sí, si pensamos en noticias, en todos, son temas que muchas veces y también asociadas, por supuesto, a las desigualdades y la pobreza coexisten en una misma población. Y en ese sentido también quería
preguntarte y que nos ayudes a entender mejor cuál es la conexión también del problema o los temas del agua, los problemas, estas problemáticas, con otros objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Los temas de género, por ejemplo, con el tema de la participación de las mujeres, el acceso de las mujeres al agua, el uso, etcétera, etcétera, con los temas, bueno, de desigualdad, ya los has mencionado, pero con otros temas que están planteados en estos objetivos de desarrollo sostenible y que, bueno, ya sabemos que no hemos cumplido las metas. El último informe de ODS no es nada alentador. Tal vez sí nos mueve el piso para un compromiso mayor, obviamente de los estados, los gobiernos, pero también de las y los ciudadanos, ¿no? En términos de prácticas cotidianas. Pero antes de hablar de buenas prácticas también, y siendo este programa un programa que busca sensibilizar, expandir conocimiento, alertar, pero también al final llegar a la persona, al compromiso. ¿Qué puedo hacer yo? ¿No es cierto? Hacia el futuro, para cambiar, para aportar algo. Pero quisiera sí que nos ilustres un poco más cómo este tema del agua no es solo un tema del agua, ¿no? O sea, sino es un tema que conecta con varias otras problemáticas, desigualdades y desafíos. Antes de entrar en la pregunta de la conexión y la intersección del agua con la seguridad alimentaria, con la salud, con la educación y otros, yo quiero realmente animar y siempre hago esta pregunta de la manera más simple en conversaciones casuales, en reuniones sociales, y esta pregunta que todos deberíamos hacer y deberíamos tomarnos el tiempo de indagar, de tener la curiosidad, porque yo creo que la acción ciudadana, la acción colectiva en estos tiempos de redes sociales puede ser un factor de cambio. Y la pregunta es, Silvia, Daniel, ¿sabemos de dónde viene el agua cuando yo abro el grifo, la llave, la pila? Son los distintos nombres que tiene eh, grifo, llave, pila en toda Latinoamérica. ¿De dónde viene el agua? Y esta pregunta la hago a personas informadas en áreas urbanas y a personas como no tan informadas en áreas rurales que no tienen la posibilidad de tener acceso a toda la información. Pero la pregunta es desafiante en el sentido de dónde viene el agua de la pila, ¿sabe usted? Y te voy a decir que el 70-80% de la gente no sabe cuál es la fuente del agua. Es una fuente superficial, una fuente subterránea, viene de deshielos, viene de pozo. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene el agua en La Paz? ¿De dónde viene el agua en Bogotá? ¿De dónde viene el agua en Ciudad de México? ¿De dónde viene el agua en Madrid? O sea, ¿cuál es la fuente de agua? Y la gente te responde, no sé, de las tuberías y de la llave, de la pila, del grifo. Y esa no es la respuesta. Porque el momento en que tomemos conciencia y sepamos en el municipio que vivo, ¿de dónde viene el agua? Y como nos enseñaban en el colegio, ¿cuál es el ciclo del agua en el lugar que vivo? Y que tiene que también temas tan simples como las inversiones que hago en un terrenito, en un departamento, en una casa. Estoy invirtiendo y no sé con seguridad cuál es la fuente, cuál es el ciclo del agua y cuáles son los riesgos donde estoy viviendo. Y esa es una pregunta que yo animo a todos los que nos escuchan hoy día a que se la hagan. Y que aunque sea con el ChatGPT, pregúntele, yo vivo en La Paz, Bolivia, vivo en Bogotá, vivo en Madrid, vivo en Alcalá de Henares, vivo, ¿cuál es la fuente de agua de esta, de mi ciudad, de mi distrito, de mi pueblo, de mi comunidad? ¿Cuál es la fuente de agua? ¿Es superficial? ¿De dónde viene? ¿Y cuáles son los riesgos? Y que se informen y que tomen conocimiento. Y la segunda pregunta, muy simple, donde estés, donde estés, donde viajes, donde vivas, ¿puedo tomar agua del grifo sin tener que darle un tratamiento adicional, que es un filtro de agua o comprar agua embotellada? ¿Cuántas ciudades hoy en el mundo pueden agarrar y decir, voy a tomar agua del grifo? Y sin ninguna duda y sin ningún problema. Porque eso lleva a otro problema, que es el plástico. Pero ese es tema para otra conversación, probablemente. Y yo animo a los que nos escuchan que se hagan esa pregunta. ¿De dónde viene el agua? ¿Y por qué en el casi más del 70% de los casos no podemos tomar agua directamente del grifo
O la hacemos servir o compramos agua embotellada en plástico de un solo uso. Y ahora voy a tu pregunta. ¿Cuál es la intersección? La intersección del agua, porque además el agua, el saneamiento, para ponerlo muy simple, el agua, el saneamiento, el acceso a un baño digno, un baño con privacidad, un baño con una puerta, no es la realidad de muchas personas en el mundo. Y la higiene, el poder usar un jabón y poder secarme las manos. Entonces, la intersección, la primera intersección, que es el ODS 1, que es la pobreza, y que tiene que ver el ODS 2, los Objetivos del Desarrollo 1 y 2, tienen que ver con la seguridad alimentaria. Sin agua no hay seguridad alimentaria. Sin agua no hay alimento seguro. Y te quiero decir una cosa, uno podría pensar, la seguridad alimentaria, qué complicada. Tan simple como decirte, las verduras y gran parte de los alimentos que se generan en la agricultura y que hace un momento decían, consumo humano más agricultura, agregan casi el 70% del uso del agua. ¿Ok? Entonces, si no hay agua, o hay mucha agua o poca agua, ni las áreas rurales ni las áreas urbanas van a poder dormir tranquilas. Por eso es tan importante que tengamos conciencia de dónde viene el agua que consumo. Todos queremos una Latinoamérica próspera, eso no me queda duda, pero tenemos que saber que la falta de agua, poca agua o mala calidad del agua influye en los alimentos, en la oferta de alimentos. Influye, imagínate cómo influye en la educación, en las enfermedades. Hay estudios ya muy específicos como el que has mencionado del JMP y la Organización Mundial de la Salud sobre la carencia de agua y baños en escuelas rurales. La falta de agua y baños en centros de salud, postas de salud, hospitales en áreas rurales. Entonces, la intersección con el género es también muy importante. Si tú eres niña, si tú eres mujer y vives en las áreas rurales, estás ante situaciones de desigualdad y además de alto riesgo. No puedes tener privacidad, no puedes tener seguridad al momento de tus necesidades más básicas. Y si eres mujer y niña o adolescente mujer, los riesgos se multiplican, lo cual amplifican la desigualdad y la pobreza, lo cual es impensable, es inmoral, es inaceptable en estos tiempos. Y solo por mencionar algunos. Es por eso, y tú dirás, estos grandes problemas que tienen que ver. El agua, al igual que la educación y la salud, son derechos humanos. Y en la gran parte del mundo y de América Latina hay un ministerio de educación, hay un ministerio de salud, hay un ministerio de agricultura y desarrollo rural. No en todos los países hay un ministerio de agua. ¿Y qué se traduce en eso? El principal problema de Latinoamérica, de los países en desarrollo, que hoy no tienen agua, saneamiento, higiene, es porque el Estado no prioriza inversiones en infraestructura de agua, sistemas de agua, búsqueda de agua en zonas rurales. Y ese es uno de los principales factores de pobreza y desigualdad que amplifican, tú sabes, sabemos, la pobreza es multidimensional, está interrelacionada. Para ponerlo muy simple, la falta de agua, la falta de alimentos, la falta de acceso a salud y la falta de educación están interrelacionados, pero el agua está en el centro. Mil gracias, Dani, porque creo que nos hace reflexionar muchísimo, o sea, obviamente las preguntas, las dos preguntas con las que nos quedamos y esta mirada, pues has dicho el tema del plástico igual, es para otro programa sin duda, pero es pues está, y el negocio del agua embotellada, uno de los negocios enormes, gigantes en el mundo hoy en día, ¿no es cierto? Y bueno, pues ese es realmente esta mirada integral y bueno, me hacías pensar mientras te escuchaba todo el tema, por ejemplo, del tema de las adolescentes, las niñas con la menstruación, la dignidad asociada al tema del agua, por ejemplo, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con eso, o sea, un país, una sociedad digna donde puedas realmente garantizar la dignidad de los habitantes. Bueno, obviamente el tema de salud, tremendo, ¿no? O sea, es realmente condiciones inaceptables en muchos hospitales, centros de salud rural.
Y bueno, también preguntarte, o sea, antes de ir con las preguntas más hacia el futuro y digamos desde la perspectiva de lo que están haciendo, de las innovaciones, de las buenas prácticas y de qué podemos hacer también, aparte de hacernos estas preguntas, qué podemos insertar en nuestra vida cotidiana como cambios positivos de pronto que sumados sí puedan hacer una diferencia y este tema de los colectivos, la organización social, el control social. Pero quisiera preguntarte, o sea, los datos que hemos visto hoy son desde el 2015, ¿no? O sea, sí, no estoy equivocada, Sí. pero ya ha pasado una década, o sea, es harto, ¿no? Estamos en el 2025. ¿Tú crees cuáles serían las principales tendencias? ¿Hay mejoras, aparte de este déficit, de, digamos, esta mirada poco estratégica de muchos gobiernos, de muchos estados en el tema del agua, la no priorización, como tú has dicho, esto que, bueno, pues no da desatención a la temática y que realmente, bueno, hay muchas cosas que me has hecho pensar o recordar en el área productiva, cuando vas a un lugar y dices, quisiera invertir en producir X para exportar y te dicen, sí, aquí tenemos toda la capacidad, es un producto con alto potencial, etcétera, pero hay un pequeño problema, el agua, ¿no? Entonces ahí se quedó El casi río. todo muchas veces, ¿no? Entonces, realmente es un problema que surge de distintos, ya cuando tomas conciencia, ¿no? De que no es abrir el caño, hervir o poner la caldera, si no es algo así, pues nada, toma otra dimensión. Entonces quisiera preguntarte primero, antes de pasar a las innovaciones y nuestra responsabilidad y nuestro posible rol de hacernos también corresponsables hacia adelante, es el tema de cuál es la tendencia también en esta década que ha pasado desde el 2015. Hay un hecho, hay un hecho importante que hay que destacar en el caso de América Latina y es que la falta de acceso a agua y saneamiento e higiene en nuestra región, a diferencia de otras regiones que he tenido la posibilidad de trabajar, de vivir y de conocer, es que hay un hecho en el cual en Latinoamérica, a pesar del cuadro que hemos reflejado al inicio, Silvia, es que en Latinoamérica ha habido por décadas, en los últimos 30, 40 años, una organización de base comunitaria en las áreas rurales que han hecho que hoy eh, muchas soluciones de agua sean resueltas a través de la creación de juntas de agua, comités de agua, asociaciones de agua de base comunitaria. Es la autoorganización en las zonas rurales y también en las zonas periurbanas de a través de la acción ciudadana y política, organizarnos para conseguir nuestros sistemas, nuestra agua, las inversiones de nuestro municipio, de nuestro distrito, y no quedarnos a esperar que el Estado, que no muchas veces tiene la posibilidad de hacerlo, nos traiga el agua. Y quiero decirte que Latinoamérica, porque he estado en otras regiones, es la única región en la cual la acción comunitaria ha llevado la posibilidad de contar con agua y la construcción de sistemas de agua y la construcción de tanques con la mano de obra comunitaria que no se ha dado en otros países. Hoy las las cifras de desigualdad en Latinoamérica podrían ser mucho mayores sin sin esa organización comunal autoarticulada para lograr no solo el agua, muchos servicios básicos de forma comunitaria. Y eso implica un gran desafío porque la propiedad de esos sistemas de agua de base comunitaria, autoorganizados y co-construidos con nuestras manos de obra, son activos que en muchos casos no pertenecen al Estado, pertenecen a la asociación, a la cooperativa, a la junta de agua, al comité de agua. Y eso define desafíos de sostenibilidad del acceso. Eso quiero contarte sobre el contexto de Latinoamérica, porque es importante saberlo y y por el cual muchas zonas en áreas rurales y periurbanas han podido tener acceso. Eso, lo primero. Y la tendencia de eso es que cada vez más, desde los bancos de desarrollo, que son una extensión, que es el brazo financiero de los estados, de los países, en los organismos multilaterales, están priorizando mecanismos de mercado como como las
las iniciativas públicas privadas, PPPs por sus siglas en inglés, las alianzas público-privadas, las licitaciones, las concesiones del servicio, las historias de la privatización de los servicios de agua, de plantas de tratamiento urbanas, pero esas inversiones han recortado muy grandemente las cifras que son del 2015 que tú referías. La falta de acceso al agua en Latinoamérica realmente, especialmente en áreas urbanas, ha avanzado mucho, ha avanzado mucho, ya están cerca del 90%. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el financiamiento, los proyectos, la preinversión y la capacidad de cabildeo de los alcaldes urbanos es mucho más fuerte que un alcalde rural. Quiero decirte que la tendencia es los grandes proyectos, los sistemas de agua, las concesiones, las licitaciones, la privatización del servicio, especialmente en áreas de alta densidad. Latinoamérica tiene zonas rurales de muy baja densidad, lo que se llama el rural disperso, que económicamente no hacen viable grandes inversiones. Ese es otro desafío. Pero en el área urbana, estos mecanismos donde el sector privado participa en concesiones, licitaciones, en algunos casos modelos avanzados de privatización, concesión, etcétera, están avanzando mucho más rápido y sí están resolviendo los problemas de una planta de tratamiento, de una represa, de sistemas de agua, del mantenimiento de los sistemas, la introducción de tecnología en la detección de fugas, por ejemplo, ha avanzado mucho. Donde hay un rezago, el rezago está en las áreas rurales. Todavía tenemos en Latinoamérica cifras del 10-12% de defecación al aire libre. Todavía tenemos agua no segura en las zonas rurales. Eh, y no es siempre la razón a la falta de financiamiento, hay razones geográficas. Trabajamos en los altiplanos, en las zonas interandinas, en las cordilleras, en el altiplano guatemalteco, en el Caribe hondureño, donde las condiciones de llevar infraestructura en áreas rurales dispersas es, te diría, casi inviable, técnica, económica y financieramente. Y esas son las áreas donde Water for People, donde trabajo, nos dedicamos de manera intensiva a resolver los problemas del rural y el rural disperso. Pero las tendencias son esas dos y aquí entra en juego un tercer elemento, que es la gestión del ciclo del agua. En términos técnicos, la gestión integrada del recurso hídrico. ¿Ya? ¿Qué hacemos? Detectamos las áreas de recarga hídrica, donde vivimos, donde cada uno de ustedes que nos escucha, donde vive, cómo es el ciclo del agua, cuáles son las zonas que gracias a la lluvia y al ciclo del agua o las fuentes subterráneas se van recargando. Y hay mucha tecnología y ciencia en eso. Ahora podemos saber con precisión en zonas urbanas, rurales, cuáles son las zonas de recarga hídrica y dónde hay que reforestar o forestar inicialmente y saber dónde hay que cuidar. Yo veo muchas campañas de forestación, pero no todos los arbolitos que se plantan son relevantes porque esas no son las áreas de recarga hídrica. Eso requiere ciencia. Hay también muy buena intención de forestación, pero hay ciencia detrás de eso. Hay áreas donde es mejor plantar, reforestar en determinadas zonas y en otras no va a ser ningún cambio. Lamentablemente no va a ser ningún cambio porque no son las áreas de recarga hídrica que después nutren los acuíferos y nos permite contar con agua. Para resumir, mecanismos de mercado en el acceso urbano al agua, atención a las zonas rurales, porque gran parte de las fuentes de aguas rurales, de agua, están en zonas rurales, y más atención a entender el ciclo del agua, el cambio climático y las zonas de recarga hídrica para ponerle inversiones y atención, porque de lo contrario, si no le prestamos atención al rural, nadie en el sector urbano va a dormir tranquilo. Mil gracias, Daniel. La verdad ha sido y vuela el tiempo, increíble. Ya estamos un poco más de media hora y de verdad ha sido una conversación o una presentación de la que he aprendido muchísimo y me deja reflexionando, ¿no? Y esto de, pues también de trabajar con
basen la ciencia en evidencia, que las buenas intenciones, las campañas que a veces surgen por RSE, por ejemplo, responsabilidad social empresarial, todavía muchas veces, etcétera, pues cómo podemos potenciar su impacto, ¿no? Cómo podemos hacer que ese arbolito sea el adecuado, el que va a traer los beneficios y bueno, realmente usar más evidencia. Creo que has dejado muchos mensajes. Y este último, ¿no? Al final, ahorita las brechas se ven urbano, rural, pero en realidad es sistémico, o sea, ¿no es cierto? O sea, todo el impacto de lo que no hagamos también o de lo que no hagan los estados a nivel rural también se va a reflejar en las urbes. O sea, podemos tener más privilegios, más ventajas, más acceso, pero el tema también está en la sostenibilidad, ¿no? Y ahí la interdependencia también y esta mirada integral y nuevamente como lo has puesto también con tanto conocimiento y tanta pasión, el agua está en el centro, ¿no? Y el agua es vida, como decimos, pero a veces lo decimos como un eslogan simpático, sin realmente que pase por nuestro sistema, nuestro cerebro y decir, bueno, ¿y qué significa? ¿Y qué hago yo, no es cierto, como ciudadano, ciudadana? Con más, menos posibilidades de incidir, pero siempre con la posibilidad de, por ejemplo, bueno, tener así un programa que nos permita conocer más con lo que yo hago y mis usos del agua también más conscientes, ¿no? Y bueno, eso, creo que hay espacio para todos y todas para poder hacer. Y te invitaría a un último mensaje. Estoy segura que vamos a conversar nuevamente a futuro porque yo espero que pues podamos hablar sobre el futuro que en realidad se hace presente porque no son temas de futuro, son temas, el futuro lo estamos construyendo cada día y que bueno, hay tantos temas, tantas aristas, apenas ha sido una pincelada, digamos, a este tema, pero muy clara, muy potente, así que quisiera pedirte en un minuto un mensaje clave a tal vez las ciudadanas, los ciudadanos, la audiencia de este programa, a qué puedo hacer yo cada día para aportar mi granito de arena para bueno, en resolver los grandes problemas de mucha agua, poca agua y calidad del agua que nos has mencionado. En un minuto voy a tratar de decirte tres cosas. Lo primero es que cada uno nos hagamos esta pregunta que hacía al inicio, ¿de dónde viene el agua? Y que tomemos conciencia, preocupación, acción cívica, voluntaria, hasta dinero para saber qué hago para que el agua dure para siempre. Y eso pasa por informarme de dónde viene el agua que hoy consumo en el baño, en los alimentos y en mi higiene. ¿Ok? Este es el primer elemento. El segundo es la posibilidad de, en nuestros hogares, reciclar el agua. Si tú dices, hay un grano de arena, amigos y amigas, tan simple como meter en el espacio donde se duchan un balde, un receptáculo y tratar que todo el agua que viene del momento, un minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos que ustedes se duchan, lo puedan utilizar, reutilizar en el inodoro. No solamente va a ser una eficiencia hídrica en su hogar, les aseguro que va a bajar el costo de su factura entre un 30 y 40%, que todo el agua que se usa en su familia en la ducha, porque son aguas grises, la pueden reutilizar con un balde en el inodoro. Y tercero, no me queda duda, quienes nos escuchan y cuando piensan en Latinoamérica, piensan queremos una Latinoamérica próspera. Pero mientras siga existiendo una familia que no tiene agua, un baño privado seguro, seguimos en una situación de pobreza que perpetúa muchísimas desigualdades. Y eso es inaceptable e inmoral. Y quiero decirles que todavía en Latinoamérica hay 10 millones de hogares que no conocen el sonido de un grifo abierto, no conocen el sonido de una ducha y no conocen el sonido de un inodoro corriendo el agua. Y eso es inaceptable en este siglo. Y en esas tres cosas, cada uno puede hacer un montón. Mil gracias, Daniel. De verdad, puedo decir personalmente, y por eso me encanta hacer este programa, que aprendo muchísimo, leo antes, pero además la escucha, de verdad, me siento muy afortunada por haberte tenido hoy. Creo que realmente no solo tu conocimiento, insisto, sino tu pasión por el tema hacen una gran diferencia. Y bueno, creo que los mensajes que nos has dado son claros
Y bueno, aquí si queremos un mundo mejor para nosotros, nosotras, para nuestros hijos, hijas, pues nada, tenemos que empezar por nosotras y nosotros mismos. Así que gracias realmente, un honor, un privilegio haber conversado contigo el día de hoy. Gracias, Silvia. Yo soy el agradecido y el privilegiado por esta oportunidad de contar historias, experiencias, y si logramos que al menos quienes nos escuchan se vuelvan activistas sobre la sostenibilidad del agua, estos 45 minutos no habrán sido un desperdicio. Gracias, Silvia. Gracias a ti. Un gran abrazo.